Buenas noches para todos. Este es el primer CIPAS que voy a realizar. Realmente, pues yo espero que ustedes me disculpen porque pues mi contratación salió algo tarde. Yo ingresé a trabajar con la UNAD el 30 de agosto, cuando ya prácticamente se estaba terminando el paso 1. Entonces, pues tuve que hacer todo como muy de carrera, pero creo que ya me organicé, que ya pues he tratado de que a partir del paso 2 los foros estuvieran, se hiciera la retroalimentación en los foros de la manera adecuada, y pues considero que pues ya estoy ubicadita, ya salieron, también ya se colocaron las notas del paso 1. Yo revisé pues lo que estaban en los foros, revisé lo que, lo que ustedes habían colocado ahí, lo que subieron al entorno de evaluación y demás, y de acuerdo a eso pues realicé la calificación de esa actividad, que fue la correspondiente al paso 1. Ya aquí pues he ido haciéndole la retroalimentación pertinente, sin embargo he encontrado algunas cosas que es importante ver y sobre las cuales voy a centrar. Hoy solamente voy a trabajar con la actividad 1, la 2 y la 3. El lunes voy a programar otro para ver ya lo que es la actividad 4, que tiene que ver con muestreo, y la actividad 5, pues que es la que ya tiene que ver con tablas de frecuencia, con tablas de contingencia, con gráficos y con la parte de cómo hacer las conclusiones, el análisis, la interpretación de los resultados obtenidos. Otra cosita que tengo que decirles es que en Teams yo creé un equipo, se está creado desde el 30 de agosto, que se llama Estadística Azucena Kill 1604. Yo ahí coloco pues todas las cosas que se van a ir realizando, se van haciendo, o todos aquellos mensajes que son importantes que ustedes conozcan, la grabación, cuándo se van a hacer webconferencias, cuándo se van a hacer los CIPAS, las grabaciones de la webconferencia, bueno, y demás. Ahí se va colocando esa información, igual que se va colocando pues en los otros medios, ¿no? Yo las grabaciones sí las coloco en el foro para que sea pues mucho más fácil que ustedes puedan volver a retomar la información que se está manejando. Entonces, es importante que ingresen a ese equipo. ¿Por dónde entran? Van por Teams, al lado izquierdo hay algo que dice equipos, y ahí dentro de esos equipos está el que les estoy diciendo, Estadística Azucena Kill 1604. Yo ya los ingresé a todos. De pronto por ahí alguien se me quedó y no alcanza a ver el equipo, me avisa para poderlo ingresar, pero en su totalidad los estudiantes que yo tengo, que estoy en este momento trabajando con ustedes, ya están todos ahí dentro del grupo. También les comento que la atención por Teams, yo siempre voy a estar muy atenta los martes y viernes de 5 a 7 de la noche. Y cuando se hacen CIPAS, los vamos a hacer o los lunes o los miércoles, de 6:30 a 7:30. O si se demora un poquito más, hasta las 8:30. Hasta las 8, perdón. Los lunes y los miércoles. Hoy lo hice el viernes, como para poder arrancar, iniciar y que nos quede para la semana entrante el otro, porque pues esta actividad ya cerca se va a terminar, ¿no? Ya miraron, yo creo que ya miraron y revisaron la agenda y ya nos quedan como 12 días de esta actividad. Entonces, del paso 2. Entonces, hay necesidad de que empiecen a trabajar fuertemente sobre ello.
Entonces hoy vamos a mirar el paso 2, organización y presentación, la actividad 1, la 2 y la 3. Mi nombre es Azucena Gil y yo estoy en la ciudad de Bucaramanga. Trabajo con el CEDAT de Bucaramanga, en Santander. Entonces hoy vamos a mirar las siguientes cositas. Vamos a mirar primero que todo, ustedes tienen que hacer un mapa mental, ¿cierto? Para ese mapa mental ustedes tienen que tener muy clarito cuáles son, qué es estadística y cuáles son las etapas que hay que hacer para llevar una investigación en estadística. Entonces, vamos a mirar eso primero que todo para quienes todavía no se han organizado muy bien en este aspecto. Yo les quería comentar algo. En los foros ustedes han visto que yo estoy retroalimentando la actividad como la ficha técnica, como la clasificación de las variables, como lo de muestreo, como la última parte que tiene que ver con tablas de frecuencia para variables cualitativas, con las gráficas, pero el mapa mental no le estoy haciendo una retroalimentación ahí, porque es que resulta que ustedes en el foro deben hacer por lo menos 2 aportes. No los aportes en el sentido de enviar sus archivos, sino 2 comentarios a actividades de los estudiantes. Entonces a mí me parece que es mucho más sencillo hacerle un aporte o un comentario al mapa mental que pues a las otras actividades en donde pues como que la tutora les puede retroalimentar mejor, ¿sí? Y como yo les hago la retroalimentación, pues entonces es complicado entrar a mirar qué se dice. Entonces por eso los mapas mentales están ahí para que ustedes puedan hacer sus aportes correspondientes. Entonces vamos a mirar lo que tiene que ver con la estadística. ¿Qué es la estadística? La estadística es un método científico de operar con un grupo de datos y de interpretarlos. En el origen de las estadísticas eran históricas. Hoy en día la estadística, además de ser descriptiva, tiene una función muy importante que es la de ser analítica, ya que permite obtener conclusiones para un grupo dado a partir del análisis que se haga. Ese grupo mayor se denomina población, partiendo de una investigación realizada en un grupo menor que se denomina muestra, cuyos elementos se seleccionan aleatoriamente o al azar. Entonces, aquí hay 2 conceptos muy importantes que yo vi que en la ficha técnica pues están un poquito complicados con eso. Una cosa es la población y otra cosa es la muestra. La población, cuando uno habla de teoría de conjuntos en matemáticas, es el conjunto universal, el conjunto más grande. Y la muestra es un subconjunto de ese conjunto grande, que va a ser la población. Y ahora cuando hablemos de la ficha técnica, entonces miraremos un poquito eso. Las etapas para el inicio de una investigación estadística. La investigación estadística, por sencilla que sea, es una operación compleja que requiere atender múltiples aspectos y que genera muy variadas funciones. ¿De qué depende la investigación estadística? Depende en gran parte de la finalidad que se persiga, de la naturaleza de los fenómenos que se desean estudiar y de la facilidad que se tenga para observar los elementos. Entonces, recuerden que su mapa mental tiene que ver con las etapas para el inicio de esa investigación estadística. Dentro de esas etapas, ¿cuáles están? Está la planeación, la recolección, la organización,
la presentación y el análisis, ojo, y el análisis de esos resultados. Porque no es solamente colocar la tabla de frecuencias, no es solamente colocar los gráficos, sino que hay que darles una interpretación a esas tablas de frecuencias, a esas tablas de contingencia, a esos gráficos, y aparte de eso hay que hacer un análisis sobre esa información con base en el objetivo que se tenga para la investigación, que eso también es muy importante. Entonces, el ejercicio lo que trata es que a partir de ustedes esa base de datos que tienen, puedan hacer el ejercicio de empezar a hacer una investigación pequeñita con todos sus etapas y todos sus pasos. La primera etapa es la planeación. Esa debe abarcar el conjunto de lineamientos, procedimientos y acciones que conlleven a la resolución satisfactoria para la cual se estableció la investigación. Entonces, es por ello que el plan de investigación debe fijar, esto es muy importante, completamente su objeto, el fin que persigue, las fuentes o fuentes de información, los procedimientos a seguir y resolver todos los aspectos logísticos, físicos y humanos, siguiendo un presupuesto de costo establecido. Entonces, todo eso es muy importante en lo que se llama la planeación. Luego de la planeación, que yo ya tengo planeado qué es lo que voy a hacer. Ustedes en su planeación, que fue el paso 1, ustedes contestaron una serie de preguntas sobre el tema que pues se iba a manejar en la investigación, ¿cierto? Que son las madres adolescentes en Colombia en un determinado periodo de tiempo, 2014 al 2021, y entonces ustedes empezaron a hacer unas consultas, a leer sobre el tema para poder saber la serie de razones que podrían haber o que podían permitir que se presenten ese fenómeno. Entonces, aquí ya viene cómo, después de que yo planeo y eso, voy a empezar a mirar cómo recojo la información. Entonces, después de planeada la investigación, comienza la recolección de los datos. Este consiste en un conjunto de operaciones de toma de datos que se pueden hacer por observación, por encuestas, o toma de publicaciones o fuentes confiables que han efectuado investigaciones estadísticas. Para esto se debe seleccionar el método de recolección de la información acorde a las necesidades de la investigación, que se puede clasificar de varias maneras, por la cobertura, por la forma de observación, por si las fuentes son primarias o las fuentes son secundarias. Entonces vamos a hablar un poquitico sobre esas clasificaciones, de las cuales en este momento les estoy hablando. Entonces, les hablé de una clasificación según la cobertura. Según la cobertura, se decide si se va a estudiar a la población en su totalidad o solamente una parte de ella. Según la cobertura, se puede hablar del censo o se puede, cuando se va a trabajar con una parte de ella, se habla del muestreo. Entonces, cuando se habla de censo, es cuando se atiende a una cobertura total, es decir, contar con todos los elementos de la fuente de información. Un censo, ustedes saben que sale demasiado costoso, ¿no? Necesita de muchísimas personas, necesita de muchísimo dinero para poderse hacer. Por eso en Colombia los censos no se hacen tan seguidos, porque salen muy costosos. Y el muestreo, se hace una enumeración parcial de la fuente de información. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el punto 4 que ustedes tienen que hacer y que lo trabajaremos en el próximo CIPA, que es lo que tiene que ver con el muestreo, que hay muchas formas de muestreo, ¿no?
El muestreo puede ser de dos tipos: muestreo probabilístico o al azar y el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico o al azar es cuando cada uno de los elementos tiene la misma probabilidad de ser escogido, obteniendo así una muestra aleatoria. Hay varios tipos de muestreo probabilístico al azar, que son el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados, que pues eso será lo que trabajaremos en el siguiente CIPAS. Y los muestreos no probabilísticos, cuando el investigador selecciona los datos a su propio criterio, de manera caprichosa, por conveniencia, de manera que las muestras no son seleccionadas aleatoriamente y los resultados pues no van a ofrecer una confiabilidad. De no haber confiabilidad en esos resultados. Por eso nosotros vamos a trabajar con muestreos probabilísticos o al azar. Dijimos que podían ser según la cobertura, según la forma de observación. Según la forma de observación, pueden ser de dos tipos: por encuestas o por observación. Por encuestas, y si se hace de manera que la fuente de información se da cuenta de la medición que se efectúa. O sea, a quien se le va a hacer la encuesta conoce que va a presentar una encuesta. Entonces ahí se pueden realizar por correo, por entrega personal de cuestionarios, por entrevistas, por teléfono, bueno, etcétera. Eso es por encuesta. Y por observación es donde la medición se realiza sin que la fuente de información se dé cuenta del hecho. Este método se basa en el registro de los eventos que ocurren. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas personas entran a ver cine, si yo me puedo ubicar en la puerta del teatro, ¿cierto? Y hacer el conteo sin que las personas se den cuenta que yo lo estoy haciendo. Eso se llama por observación. En una empresa también, para cuando se necesita solucionar alguna situación que se está presentando, la persona puede ubicarse en un sitio estratégico y mirar los procesos sin que las personas que están en ese momento trabajando se den cuenta. Entonces, eso se llama por observación. Y el otro es cuando sí la persona sabe que le están haciendo una encuesta, le están haciendo un cuestionario, le están preguntando, le están haciendo una entrevista, bueno, etcétera, etcétera. La otra forma, que es la que yo les estoy pidiendo más que todo en la ficha técnica, es por fuentes primarias o secundarias. Cuando una fuente es primaria, cuando son recogidos, anotados u observados por primera vez. ¿Qué cosas? Hechos, información cotidiana y fácil de identificar. Motivos, razones que explican por qué se actúa de una manera u otra. Opiniones, referidos a lo que la gente piensa respecto a algo. Son recogidos, anotados u observados por primera vez. Y los secundarios es cuando son recopilados por otras personas o entidades diferentes a quien está efectuando la investigación. Entonces, recuerden que en este momento los investigadores son ustedes, ¿no? Ustedes son los investigadores, ustedes son los que están iniciando ese proceso de investigación. Entonces, dependiendo de eso, pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Luego, la siguiente etapa, después de que ya se encontró cómo recoger la información, es la organización. Entonces, luego de tomar la información necesaria en la investigación que se sigue, se obtiene ya una gran cantidad de información, pero esa información hay que interpretarla, ¿sí? Para poder hacer el análisis y sobre ella concluir algo específico. Entonces, para eso se debe depurar esa información y clasificar la información aplicando técnicas adecuadas. La organización hace referencia al arreglo de los datos
Es cuando yo ya empiezo a organizar los datos en un formato lógico para su interpretación. Entonces, la información estadística puede organizarse de diversas maneras. Una de ellas es mediante tablas. Y más específicamente, hablamos de las tablas de frecuencia, las tablas de contingencia, que eso es lo que ya viene en el punto número 5. Ya ahí, después de que yo ya recogí toda mi información, empiezo a organizarla. Y para organizarla, utilizo las tablas. Las tablas que para este paso 2 se están utilizando son las tablas de frecuencia y las tablas de contingencia, porque en este paso 2 estamos trabajando con las variables cualitativas. Así que vamos a hablar de lo de las variables. Entonces, ahí ya empezamos a organizar esa información. Después de la organización, entonces ya viene la presentación y el análisis de esa información. Entonces ya se ha desarrollado todo cuanto tiene que ver con la organización de la información. Ahora esa información se hace un resumen o una presentación de esa información. ¿A partir de qué se hace esa presentación de esa información? A partir de gráficos. Y hay muchos tipos de gráficos. El diagrama de barras, el diagrama circular, los polígonos de frecuencia, las gráficas de línea, los pictogramas y otros mucho más. En este paso 2, ¿qué es lo que se van a trabajar? Dos tipos de diagramas. El diagrama de barras y el diagrama circular. Pero algo muy importante y es sobre lo que yo quiero que ustedes hoy tengan muy presente. No solamente se trata de hacer las tablas y de hacer los gráficos, sino que a esas tablas, a esos gráficos, hay que darles una interpretación. Dependiendo de lo que me arrojen, yo debo hacer una interpretación de esos gráficos. Y luego, con base en mi objetivo de investigación, debo hacer el análisis respectivo para poder empezar medianamente a sacar algunas conclusiones de lo que es el estudio que se está haciendo. Bueno, eso hasta ahí, pues es lo que corresponde a la, digamos que al mapa mental. ¿Qué es lo que tienen que ustedes organizar en su mapa mental? Voy a cerrar un momentico la presentación. Y no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí. Está claro lo que acabé de hablar con ustedes, lo que acabé de comentarles, el resumen que acabé de hacerles de las fases que debe tener una investigación. Si alguien quiere hablar, pues puede hacerlo, ¿no? Bueno, aquí me dicen que sí está claro. Todo claro. Entonces voy a continuar y al final vuelvo y miro a ver si hay alguna pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a centrar nuestra atención en la ficha técnica, que esa ya es una de las actividades que ustedes tienen que desarrollar, ¿cierto? Entonces, allá nos dice, yo aquí tomé pantallazo pequeño de esa ficha técnica que está en la guía de aprendizaje. Dice, por favor, descargue la base de datos, anexo 1, caracterización del embarazo adolescente en el departamento de Caldas entre el año 2014 y 2021. Archivo en Excel, que se encuentra en el entorno de aprendizaje en la carpeta guía de actividades y rúbrica de evaluación, unidad 1, paso 2, organización y presentación.
Una vez tenga la base de datos, desarrolle lo siguiente. Entonces dice, definir los siguientes conceptos a partir de la base de datos e identificarlos en la problemática estudiada. La problemática. Identificación de los principales factores que influyen en el embarazo de adolescentes en Colombia entre el 2014 y el 2021. Y aparece la tablita. Entonces nos hablan del objetivo de la investigación. Primera cosa, cuando yo voy a hacer el objetivo de la investigación, siempre los objetivos inician con un verbo en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Por ejemplo, identificar, encontrar, calcular, hallar, responder. Eso es un verbo en infinitivo. Y el objetivo de investigación, que lo tengo aquí a este lado, debe responder el qué, el cómo y establecer el momento correcto para hacerse. Debe también restringir el espacio físico o geográfico donde se llevará a cabo. En este punto, es este punto el núcleo de la investigación. Es por ello que no puede haber ambigüedad en sus planteamientos y alcances. A los que les he hecho la retroalimentación en el foro, les he dicho, hay que ser específico. La información está dada ahí en esa partecita que viene en la guía. Entonces, no es solamente escribir, por ejemplo, identificar los factores, ¿cierto? De los embarazos en adolescentes, sí, hasta ahí, sino que también hay que escribir en dónde y en qué tiempo, porque hay que limitar. Si yo dejo abierto, entre más abierto deje ese objetivo, pues va a ser más difícil uno poder concluir en una investigación, porque el objetivo es lo que me va a permitir sacar las conclusiones finales y las decisiones finales que se tomen ya cuando se está terminando la investigación. Entonces, el objetivo de investigación debe ser muy específico, teniendo en cuenta la información. Ahí me están dando la información. Entonces, yo con base en esa información y con lo que hice en el paso 1, que ustedes contestaron una serie de preguntas, miraron sobre el tema, entonces yo construyo el objetivo de investigación. La población. Dice que la población es el conjunto de medidas, individuos u objetos que comparten una característica en común. Y la muestra es un conjunto de elementos extraídos de la población. Ojo con eso, extraídos de la población. Los resultados obtenidos en la muestra sirven para estimar los resultados que se obtendrían con el estudio completo de la población. Entonces, una cosa, la población es más grande, mucho más grande que la muestra. Entonces, para nuestro estudio, la población no es las niñas embarazadas o las adolescentes embarazadas en el departamento de Caldas, sino que fíjese que nuestro estudio, la problemática que se piensa estudiar, nos habla de la identificación de los principales factores que influyen en el embarazo de adolescentes en Colombia. Colombia va a ser, y las niñas en Colombia, adolescentes, embarazadas, van a ser nuestra población, mientras que la muestra ya va a ser solamente la información que se tiene para el departamento de Caldas. Pero yo en la población no puedo escribir nomás Colombia, sino que igualmente tengo que ser muy específica. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en Colombia? ¿Qué es? Entonces, lo que se va a hacer es
mirar, ¿cierto? Pero yo no lo escribo como mirar, sino ahí la población sería todas las niñas, adolescentes, bueno, o las madres, adolescentes, ¿cierto? Eh, que viven en Colombia y que esa investigación se hace entre los años ¿qué? 2014 y 2021. Mujeres embarazadas de Colombia en el lapso de tiempo, en el periodo de tiempo entre 2014 y 2021. Esa sería mi población. Mientras que mi muestra ya sería las madres adolescentes, ¿cierto? Porque estamos hablando son de adolescentes, ya en un sitio más pequeño, que sería el departamento de Caldas, en un periodo de tiempo determinado, porque no es en cualquier tiempo, sino entre el 2014 y el 2021. No es lo mismo decir que esa base de datos corresponde al 2023 a decir que está en un periodo entre 2014 y el 2021, que hay varios años, ¿cierto? De esos dos, en ese tiempo que se está indicando ahí. El tamaño de la muestra, entonces ya dónde lo miro. ¿Ese lo miro en dónde? Ah, pues en el anexo 1, en la base de datos, porque ya me estoy refiriendo es a la muestra, entonces tengo que mirar cuántos madres fueron las que se consultaron. Y de acuerdo a eso coloco el tamaño de la muestra. Pero no es solamente colocar un número, sino que tengo que especificar a quién corresponde ese número. ¿Ya? Entonces, así ustedes tengan que repetir muchas veces lo mismo, hay que ser muy específico. En la investigación hay que escribir las cosas de una manera bien delimitada. Los instrumentos de recolección de la información. Bueno, ¿de dónde se está sacando la información? Entonces, ahí ustedes tienen que hacerse esa pregunta. Yo, como investigador, porque en el momento ustedes son los investigadores, ¿de dónde estoy sacando la información? Y esa información es primaria o es secundaria. Y eso es lo que ustedes anotan aquí en este espacio. La ubicación espaciotemporal, ¿a qué se refiere eso? A ella se refiere al lugar. ¿De dónde es que estoy sacando esa información que voy a trabajar? El lugar, en este momento, pues sería el departamento de dónde, de Caldas, ¿cierto? Y temporal al tiempo. Entonces ahí nos van a decir entre el año ¿qué? 2014 y el año 2021. Y la unidad de estadística, que aquí, no, aquí está anotado, es el conjunto, es el elemento de la población que reporta la información y sobre el cual se realiza un determinado análisis. La unidad o elemento de investigación debe ser clara, adecuada, mesurable y comparable. De igual manera, es necesario delimitar esta unidad en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué les digo esto? Porque es que pues me han escrito cada adolescente embarazada. Pero eso está muy abierto, ¿cierto? Fíjese que es cada adolescente embarazada. ¿De dónde? ¿Qué lugar? Del departamento de Caldas, ¿cierto? ¿Y entre qué tiempo? Entre el 2014 y el 2021. Eso debe siempre ser muy específico. Yo no puedo dejar eso abierto porque entonces, naturalmente que la investigación, si yo la dejo tan abierta, de pronto yo nunca voy a poder terminar de hacerla. Entonces, si es más específica, si sé hasta dónde es que puedo ir, qué es lo que voy a tomar, cómo lo voy a tomar, pues va a ser mucho más fácil para llegar a un fin con ella. Lo otro que también ustedes tienen que hacer es un cuadro con las variables estadísticas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una variable? Una variable es una característica que va a ser estudiada en una población o en una muestra, ¿cierto? Recuerde que la población es el conjunto universal, la muestra es un subconjunto de ese conjunto más grande.
Una variable es estadística si se puede escribir como una pregunta cuyas respuestas pueden ser tabuladas o clasificadas en determinados rangos, o si pertenecen a una pregunta cuya respuesta tiene un valor correspondiente a una escala numérica. Pueden ser características o pueden ser números. Entonces, por eso las variables estadísticas se clasifican en cualitativas y cuantitativas. La variable cualitativa es cuando es posible clasificar los datos obtenidos de la muestra en clases bien definidas, en las cuales el individuo que suministra la información puede elegir una de ellas. Mientras que la variable cuantitativa, si la característica que se va a estudiar se puede medir en una escala numérica. Nosotros para este paso 2 vamos a trabajar el punto 5 es con variables de tipo cualitativo. Son características, son clases bien definidas que suministran una determinada información. Y aquí está la clasificación. Esas variables cualitativas se clasifican en dos, nominales y ordinales. Y las variables cuantitativas, a su vez, también se clasifican en dos, en discretas y continuas. Entonces vamos a mirar que en el cuadrito, en esta tabla, que es una variable nominal. Es la que presenta modalidades no numéricas. Ojo, no numéricas, que no admiten un criterio de orden, no nos muestran un determinado orden, sino que son características. Entonces, un ejemplo, el estado civil. Entonces, yo puedo decir que soy soltera, soy casada, ¿cierto? Soy viuda, vivo en unión libre, etc. Esas son características, pero no son numéricas y tampoco tienen un orden específico. ¿Sí? Entonces, esas se llaman nominales. Las ordinales presentan modalidades no numéricas también, pero tienen un orden. Entonces, por ejemplo, está el nivel educativo de la madre. ¿Cuál fue el nivel educativo al que ella llegó? A primaria, secundaria, a universidad, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Eso, entonces, pero ellas sí tienen un orden, ¿cierto? Que si yo hablo de primaria, estoy hablando de que está cursando desde primero hasta quinto. Si hablo de secundaria, es que fue desde sexto hasta undécimo. Entonces, hay un orden, hay un orden. Entonces, es diferente ser nominal a ser ordinal. Y las variables cuantitativas pueden ser discretas o pueden ser continuas. Las discretas, ahí ya son numéricas. Cuando hablamos de cuantitativas, estamos hablando de cantidades numéricas. Cualitativas, características. Entonces, las discretas solo pueden tener un valor de entre cierta cantidad de valores dados. Entonces, esas generalmente son cantidades enteras. ¿Cuáles son las cantidades enteras o cuáles son los números enteros? El 0, los números positivos como el 1, el 2, el 3, el 4, hasta infinito. Los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, hasta infinito. Cantidades enteras. Un ejemplo está el número de hijos, ¿cierto? Si yo tengo un hijo, o tengo 2 hijos, o tengo 3 hijos, o tengo 4 hijos, ¿ya? O tengo 0 hijos. Y las continuas tienen la capacidad de tomar cualquier valor que exista entre dos o más magnitudes dadas. Generalmente son cantidades decimales. También pueden ser cantidades fraccionarias, porque un fraccionario, un número fraccionario, si yo divido el numerador entre el denominador, puedo llegar a una cantidad decimal, ¿cierto? Entonces pueden ser fraccionarias o decimales. Un ejemplo, la edad de la madre. ¿Por qué la edad? Porque es que, pues uno dice, yo tengo, por decir algo, 8 años, ¿cierto? Pero no necesariamente son 8 años precisos, ¿cierto? Pueden haber determinada cantidad de meses más, de semanas, ¿cierto? De días, etcétera. Entonces, como no es entera,
exacta, entonces se dice que la edad de la madre es una variable continua. La talla, ¿cierto? ¿Cuánto mido? También es continua. Entonces yo puedo decir que yo mido 1,65. 1,65. Metro con 65 centímetros. Es 1,65. Eso es continuo. Yo puedo decir el peso. Yo puedo decir que mi peso es de 65,3 kilogramos. Entonces, todo eso son variables de tipo continuas. Entonces, para que tengan presente eso, que también es muy importante. Bueno, esa sería mi presentación para el día de hoy. Muchas gracias por haberme oído. Y ahora sí, después de que ya me escucharon un buen ratico, me gustaría saber si tienen alguna pregunta. La población sí es Caldas. No sé, es que ustedes no pueden activar el micrófono. Necesito activarles el micrófono. La población es Colombia. La muestra que estamos manejando es el departamento de Caldas, ¿sí? O sea que el trabajo, la persona que está hablando sí dice que no tiene micrófono, Yuli Lorena, pero no sé los demás. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Con mucho gusto. Entonces, la población se refiere, el estudio que se está haciendo se refiere a todo Colombia, ¿cierto? Pero la muestra que estamos tomando es el departamento de Caldas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, señora. Sí, Julie. Debe ir en el objetivo. ¿Alguna otra inquietud o todo claro? A ver, aquí me preguntan los meses, pero ¿cómo dice? ¿Cómo dice la variable? ¿Y cómo están escritos? Eh, ¿Quién me está hablando? ¿Julie? La variable, es que ahí es donde está el problema con esa variable. Me dicen si le comparto acá y ustedes ven lo que voy a compartir. Sí, señora, sí se ve. Ay, gracias, por fin alguien me dijo porque estaba como muy preocupada que nadie me hablaba. Entonces, miren, aquí, esta es la base de datos, pero ya está en Infostat. Yo ya la tengo ahí para poder ir revisando lo que ustedes me van diciendo. Entonces, usted me preguntan por mes. Dice mes de nacimiento, ¿sí? Pero usted ve que mes de nacimiento dice 4, 2, 12, 11, 4, 12, 12, 9. Eso es numérico. Entonces, no puede ser una variable cualitativa, porque dijimos que las variables cualitativas son características. Entonces, esto como es numérico debe estar dentro de las variables que son cuantitativas. ¿Y cómo pueden ser las variables cuantitativas? Pueden ser discretas o continuas, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que mirar es, ¿tengo cantidades enteras o tengo cantidades decimales? Como hay cantidades enteras, entonces esa variable va a ser una variable ¿qué? Discreta.
¿sí? Entonces yo puedo mirar el tipo de dato. ¿Dónde está? Me perdió, tipo de dato. Y fíjense que me aparece entero. ¿Sí? Aparece entera. Porque estamos hablando de un número, no de una característica. Las que son real, las que son continuas, me va a aparecer, ahí no me va a aparecer decimal, sino me va a aparecer real. Que es que los números, dentro de los números reales, pues se encuentran los números decimales. ¿Ya? Busquemos una que sea continua. Espere, buscamos una que sea continua para que miren ustedes. Talla recién nacido. Talla recién nacido. Si miro el tipo de dato, le di clic derecho, ¿no? Tipo de dato, mire que me aparece real. ¿Por qué me aparece real? Porque fíjese que lo que tenemos son cantidades que son decimales, ¿cierto? Y dijimos que los números decimales están dentro de los números reales. Entonces, en Infostat les va a aparecer cuando, cuando es discreta, les va a aparecer entero, ¿sí? Y cuando es continua, les va a aparecer real. Entonces, para que tengan presente eso. Profe, qué pena, ¿puedo volver a repetir? Cuando sea discreta, ¿va a aparecer cómo? Ah, bueno, espera un momentico otra vez y le muestro. Espérame un segundo. A ver, una que sea, usted me dice que cuando es discreta. Sí, señora. Esta es discreta, ¿no? Mes de nacimiento. Pues cuando yo miro acá donde dice tipo de dato, ¿qué me está apareciendo? Entero. Me aparece entero, de número entero, ¿sí? Ok. Y si la variable es, miremos una que sea continua. Talla del recién nacido. Y si la variable es continua, al mirar el tipo de dato, ¿qué me va a aparecer? Real. Porque los números decimales forman parte de los números reales. ¿Listo? Para que tengan Listo, profe. eso. Ahora, si es una variable cualitativa, entonces las variables cualitativas dicen que son nominales, cuando no hay un orden especial, ¿cierto? Y que son ordinales. Vamos a mirar. Vamos a buscar una. Por ejemplo, sexo del recién nacido. Esa, fíjese que nos están dando son palabritas, ¿cierto? Características. Cualitativa. ¿Es femenino o es masculino? Esa es cualitativa. ¿Pero de qué tipo? Entonces debo mirar si es nominal o si es ordinal. El sexo es femenino, masculino, masculino. No me está indicando un orden específico, ¿cierto? Y como no me está... nominal. Entonces sería nominal, sí señora. ¿Ya? ¿Y cómo me aparece cuando yo miro el tipo de dato? Porque eso siempre hay que mirarlo. Siempre hay que mirar el tipo de dato para mirar si está bien. Debe aparecer aquí donde dice categoría. Entonces, cuando son cualitativas en Infostat y cuando son nominales o son ordinales, les va a aparecer al mirar el tipo de dato, les va a aparecer categoría. ¿Listo? Para que tengan también presente eso. Ahora miremos una, vamos a buscar otra, una que sea ordinal. Por ejemplo, nivel educativo, bueno, ese ya lo miramos. Último año cursado por la madre. ¿Sí? Entonces ella llegó a noveno, o llegó a quinto, o llegó a 11, o llegó a sexto, ¿cierto? Entonces me está indicando un orden. ¿Ya? Pues o llegó solamente a sexto, o alcanzó a llegar a noveno, o llegó hasta 11. Hay un orden. Y ese orden yo me lo voy imaginando de una vez. Entonces, también si esa sería cualitativa ordinal. ¿Listo? Ordinal. ¿Y cómo
visualizo ya yo aquí como tipo de dato ¿qué? Entonces la visualizo como tipo de dato categoría. Entonces cuando sean cualitativas, ya sea ordinales o nominales, en el Infostat nos va a mostrar el tipo de dato como, como categoría. ¿Listo? Cuando son cuantitativas y son, esto se me envió el nombre, las variables continuas o discretas, entonces si es continua, el tipo de dato me va a aparecer como entero, y perdón, si es discreta me va a aparecer como entero, y si es continua me va a aparecer como real. Entonces, para que tengan presente eso cuando estén mirando la base de datos y estén mirando la información que le están dando ahí. Entonces, no sé si tienen alguna otra inquietud, otra pregunta. A ver, Yo tengo una pregunta. es que mire, alguien me dice aquí, Marley, ya le doy la palabra. Aquí me hace en el chat me dicen, pero uno asocia el 1 a enero. Pero no es que el 1 es un número y no está apareciendo la palabra enero. Enero es una palabra, es una característica. El 1 es un número, ¿ya? Ese es diferente cuando yo hablo de 1, 2, 3, 4, 5, esos son números. Es diferente a decir enero, febrero, marzo, abril. Esos son cualidades. Por eso las variables son cualitativas o cuantitativas. Cuantitativa viene de contar cantidades numéricas. Ahora, si en vez del número apareciera el nombre del mes, ese sería otro cuento, ¿ya? Porque ahí sí sería cualitativa. Y ahí sí tendría un orden, porque primero está enero que diciembre, ¿cierto? Entonces, ahí sí ya sería ordinal. Entonces, es por eso es que ustedes tienen que revisar los datos que hay en la base de datos. Si son números, son cuantitativas. Si son palabras o características, ¿cierto? Entonces estamos hablando de variables cualitativas. Entonces, dependiendo de cómo estén escritas las variables, es que uno las clasifica. Ahora sí, Marley, la escucho. Bueno, yo al principio que perdía, pues entiendo que hay, bueno, o sea, para hacer el mapa mental está planeación, recolección de datos, bueno, dan varios, sí, ítems. Sí. Pero en la parte de lo que es organización y presentación y análisis, de usted dice que no solo son gráficos, sino también hay que dar una interpretación y análisis. Sí. Pero en este caso es un mapa mental, o sea que, o sea, solo se hace el mapa mental o también se agregan gráficos, o se tiene en cuenta eso para hacer el mapa. Pues en el mapa mental puede tener gráficos, ¿no? O sea, usted no tiene que nombrarlo. Por ejemplo, puede colocar ahí en el mapa mental un grafiquito de barras, o un grafiquito, o una torta, ¿sí? Esos son Ah, ya gráficos. Una es tablita. como digamos si me preguntaran, digamos, ejemplo, o me pusieran a hacer un mapa mental, digamos, de las herramientas de recolección de información, ¿cierto? Y yo pongo Sí, entonces diagramas, gráficos, eso. ¿así? Eso, sí, señora, eso. Ah, bueno, Y ok, ahí ya le está pues. dando usted la información, ¿sí? Lo que uno mira el gráfico o la palabra y entonces uno inmediatamente ya sabe de qué se está hablando. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Sí, profe, yo creería que sí. Bueno, entonces yo de todas maneras, el lunes vuelvo a hacer otros CIPAS a esta misma hora, de 6:30. Entonces ahí ya nos vamos a dedicar a la otra partecita que es, pues ya tiene que ver más con los gráficos, con las tablas, ¿cierto? Con Infostat. Entonces, y con la interpretación, porque es que en dónde es que yo veo que están fallando ustedes. Ustedes hacen lo más de bonito sus gráficos, hacen todo sus tablitas bien hechecitas y demás.
pero no me dicen nada, ni de la tabla de frecuencia, ni me dicen nada de la tabla de contingencia, ni me dicen nada del gráfico. Entonces uno mira el gráfico y de ahí debe sacar la información, ¿ya? Debe decir, por decir algo, si el gráfico me está diciendo que el 60% de los niños que nacen son hombres, pues yo debo escribir eso. El gráfico me muestra que el 60% son hombres y el 40% son mujeres, por decir algo. Y bueno, cualquier otra cosa que diga. Y ya con base en eso, bueno, yo sé, entonces yo empiezo a mirar que el nivel educativo de las madres adolescentes solamente en un 70% es primaria. Yo aquí estoy inventando algo, ¿no? No estoy dando datos reales. Y en 30% solamente van a secundaria. Entonces yo puedo concluir muchas cosas de esas. Y puedo hacer un análisis con base en el estudio, cuáles serían los factores. Ese sería un factor para determinar que de pronto no ha tenido una educación adecuada, ¿cierto? Para, pues, tener ciertos cuidados y, pues, no tener un embarazo a tan temprana edad. Entonces, ahí ya uno puede empezar a concluir y a sacar algunas con base en los gráficos, con base en las tablas de frecuencia, con base en la tabla de contingencia, que es donde ya yo relaciono dos variables diferentes, ¿cierto? Y esa es la idea, que ustedes al final saquen de esas gráficos y de esas tablas unas conclusiones. Luego de haber realizado la interpretación de la información que le está dando la tabla. Entonces, si no hay otra inquietud, otra preguntita, voy a parar primero la grabación.